Hola, un saludo para todos. Vamos a empezar hoy el episodio número 22 de el Catecismo de la Iglesia Católica. Me place saludarnos para que podamos seguir nosotros aprendiendo cada día más. Ya vamos muy adelantados. Vamos a ver hoy algo muy especial y es la Inmaculada Concepción. Todo el Catecismo de la Iglesia Católica hoy va a mencionar a la Virgen María. Vamos a hablar de la Virgen María. Estamos hablando de la Virgen como Inmaculada. Si quieren profundizar un poco más sobre la Inmaculada Concepción, podemos ir a profundizar en una película de John Scotto, que es el defensor de la Inmaculada Concepción. Es muy buena. De ahí es donde parte que él empieza a defender la Inmaculada Concepción de María y da los argumentos que posteriormente llega el Papa Pío IX, quien da el término de Inmaculada Concepción. Y de ese término de Inmaculada Concepción llega la Virgen de Lourdes. O sea, cuando Lourdes aparece, muestra que esa aparición es una forma en que el cielo se alegra por haberla mostrado como la Inmaculada Concepción. O sea que no solamente es un dicho, sino que todo ha ido mostrando hasta la aparición de la Virgen, que es la Inmaculada, que se le aparece a, se me olvidó el nombre, a Lourdes, se le aparece a Lourdes allá en Francia. Entonces es muy interesante saber que todo un recorrido se ha pasado para demostrar la Iglesia, e incluso con la aparición de la Virgen en Lourdes, de que es la Inmaculada Concepción. Vamos entonces a empezar a hablar de esta partecita. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada de Dios con dones a la medida de su misión, una misión supremamente importante. E incluso aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 490, el ángel Gabriel la saluda y le habla con algo especial que es: llena eres de gracia. Lo que demuestra que María está en presencia de Dios, está llena de toda la gracia del Señor. Es algo muy importante porque es el arcángel Gabriel quien le dice: María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, el Señor está contigo. Dios la elige a ella desde el principio. Mucha gente dice que no, que pudo haber elegido a otra persona, pero la eligió a ella. Y si la eligió es porque tenía un fin, porque tenía un motivo, porque tenía un sentido. Y fue a ella y no a nadie más a quien la eligió para venir a este mundo. Y en el 491 decía: y ha sido recibida, María había sido redimida desde su concepción, o sea, desde que ella es concebida. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado por el Papa Pío IX, como habíamos comentado ahorita. La historia de María también tiene un misterio especial. San Joaquín y Santa Ana, en el Evangelio Apócrifo de Santiago, podemos encontrar un poco sobre la historia, donde muestra de que ellos también tenían una edad avanzada y que no podían tener hijos. Y San Joaquín se va en un retiro al desierto para pedirle a Dios que pudiera concebir un hijo. Y cuando regresa de ese retiro, Santa Ana está en embarazo. Por la gracia de Dios, Él, gracias a todo lo que hay, hace que su concepción también sea sin pecado original, para que Él pudiera estar en ella completamente. Entonces acá vamos a encontrar en el 492 lo siguiente: esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción, la viene
toda de Cristo, completamente de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Él, que perdonó todos los pecados, que tenía el poder de perdonar pecados, también tenía el poder para mantener a su madre inmaculada sin pecado. Es uno de los puntos que maneja John Scotto cuando habla de la Inmaculada Concepción, cuando la está defendiendo. Y Dios, que es todopoderoso, que todo lo puede, ¿por qué no habría de poder por su propia gracia? Y María estaba llena de gracia, su Inmaculada Concepción. Entonces vamos a mirar una cosa interesante que dice aquí: más que a ninguna persona, María fue llena de los dones del Espíritu Santo. Él la ha elegido Él mismo ante toda la creación del mundo, antes de todo lo que se creó, para ser santa e inmaculada en su presencia en el amor. La Iglesia la muestra como, en la tradición oriental la llaman la Madre de Dios y la muestran como la toda santa, completamente santa. También encontramos lo que estábamos diciendo, que por gracia de Dios fue elegida. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida, porque Dios lo quiso así. Porque, como lo dijo el arcángel, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y no fue en vano esa confianza que Dios puso en la Virgen María. Y aquí lo podemos demostrar cuando estamos hablando en la parte que dice: hágase en mí según tu palabra. La obediencia de la Virgen María, la fe y la confianza de la Virgen María en Dios es algo inigualable. Es el ejemplo más grande que ella nos puede dar de confianza y amor total. Miren que hablamos de la obediencia de la fe, segura de que nada era imposible para Dios. Ella contesta: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Eso lo podemos encontrar en Lucas 1, 37-38. Es cuando el ángel le anuncia que tendrá un hijo, pero ella le pregunta, porque pregunta, y preguntar no es malo: ¿cómo será eso si yo no tengo varón, no tengo esposo? Y él le dice: el Espíritu Santo se postrará sobre ti. Y ella contesta con obediencia y con fe: hágase en mí según tu palabra. María es lo más hermoso. Yo amo a María porque es que es una madre y es un ejemplo gigante de humildad y de amor completo y de una fe inigualable. Es una fe gigante, no solamente desde este punto, sino de creer completamente en el plan de Dios. Y ella sí sacrificó a su hijo único también, terrenal, a su hijo único Jesús, y lo vio, lo sacrificó ahí delante, estuvo hasta el final. Abraham tuvo el nombre de padre de la fe porque tampoco dudó y llevó a su hijo a sacrificarlo, pero él no lo tuvo que sacrificar. María lo sacrifica y cree fielmente en Dios, en que Él va a resucitar. La obediencia de María es el ejemplo más grande que nosotros tenemos. También dice aquí: se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con Él, para la gracia de Dios, al misterio de la redención. Está en el numeral 494. También vemos que San Ireneo dice algo bien bonito, y es: lo que ató la Virgen Eva para su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe.
comparándola con Eva, llamada María Madre de los Vivientes, y afirman con mayor frecuencia: la muerte vino por Eva, la vida por María. Ahora hablemos de la maternidad divina de la Virgen María. En la maternidad de la Virgen María hay algo bien interesante, y es que María exclama bajo los impulsos del Espíritu Santo que María es la madre de mi Señor. Miremos una cosa importante, lo vamos a mirar aquí en Lucas, yo veo qué capítulo es, en Lucas 1, en el versículo 43. Se refiere exactamente, acá está en la Biblia, se refiere exactamente en la visitación que hace María a su prima Santa Isabel. En el versículo 43 dice: ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Repito, para los que de pronto los cuestionan, los amigos separados, recuerden, Lucas 1, versículo 43. ¿Cómo así viene a visitarme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis labios la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Y el 45 dice: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Entonces mire cómo Santa Isabel la reclama, le habla, le dice que es la madre de mi Señor, la madre de Dios. Para los que dicen que no está escrito en la Biblia. Ahí también hay un cántico María que es muy bonito. Dijo María: alaba mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su esclava. De aquí en adelante está todo escrito la oración del Magnífica. No es que nos la inventamos, no está en la Biblia, está en la Biblia. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor cosas grandes el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Y ahí vamos a encontrar todo el Magnífica. Para los que no sepan en dónde está, lo vamos a encontrar en Juan 1, versículo 46 hasta el versículo 56. Ahí está el Magnífica. No es una oración que nosotros hacemos así porque sí. No, está en la Biblia, está en la Biblia. Vamos entonces a continuar y vamos a ver que en el numeral 495 también dice lo siguiente de la Iglesia Católica: en efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro aquel que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia manifiesta que María es verdaderamente la Madre de Dios, y se dice en griego Theotokos. ¿Listo? Lo que veníamos hablando no es otra cosa de que alguna vez yo dije, si María es la madre de Jesús, que lo dice Juan 2, 1, 19, que María es la madre de Jesús. Por lo tanto, si Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces podríamos decir que María es la madre de Dios. María es la madre de Dios en su humanidad, en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vamos entonces a pasar a hablar de la virginidad de María. Dice lo siguiente, en el 496, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo.
Esto es sencillo porque hablamos de que es sin semilla de varón, por obra y gracia del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que vino en una humanidad como la nuestra. También lo dice San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía da este verso tan bonito que es algo similar al credo. Estáis firmemente convencidos acerca de nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros con su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Acá hay algo bien interesante, y es que en la Biblia también se habla con claridad desde la profecía de Isaías, donde dice que el Salvador, que es una prueba, ahí a Isaías lo están colocando para que dé una prueba de que va a venir un Salvador, y él dice que no se cuestiona a Dios, pero que Él les da la prueba, que nacerá de una virgen, de una doncella, y le pondrán por nombre Emmanuel. Listo. Vamos a ver entonces que en los relatos evangélicos presenta la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión y toda posibilidad humana, y lo encontramos en el Catecismo en el 497, y acá también dice y habla sobre lo que acabo de contarles en la profecía de Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Y esto lo podemos encontrar en Isaías 7:14. Vamos a mostrárselos a Isaías 7:14. Por acá está Isaías 7:14. Mírenlo acá. Dice entonces Isaías 7:14. Por acá está. Vamos a tomar bien la Biblia. Dice Isaías 7:14. Pues bien, el Señor mismo ha de darnos una señal. Mirar, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al cual pondrán por nombre Emmanuel. Cuando hablamos de una doncella en la Biblia, estamos hablando de una mujer que no tiene esposo y que es virgen. Listo. Vamos entonces a encontrar algo también importante y bien bonito, donde se cuestiona la virginidad de María, y se cuestiona en el sentido de que pudo haber tenido otros hijos. María, la siempre virgen, en el 499 dice, incluso en el parto, esto lo dice Escoto, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aipartos, que es la siempre virgen. La siempre virgen. Listo. Y acá hay algunos cuestionamientos de la Virgen María, pero también en el numeral 500 nos dice que a algunas cosas se cuestionan los hermanos y hermanas de Jesús, pero que la Iglesia ha entendido estos pasajes como que no son referidos a otros hijos de la Virgen María, como en el efecto de Santiago y José, que se dice que son hermanos de Jesús. Son hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María, e incluso lo podemos encontrar en la Biblia en Mateo 27, versículo 56, donde dice lo siguiente: entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estamos hablando de los mismos que se dicen que son hermanos de Jesús. Es
una María discípula de Jesús, otra María. No es nuestra madre, no es María. También la iglesia apela aquí a explicar algo bien interesante en el Génesis, cuando en el Génesis podemos encontrar, vamos a mirarlo acá bien, en el Génesis 13:8, miremoslo, el Génesis 13:8, 13:8, que dice: dijo pues a Abraham a Lot, que no hayan disputas entre nosotros ni entre mis pastores y sus pastores, pues somos hermanos. Lo que está mostrando la iglesia y con el texto es que la palabra hermanos no se refería a hermanos de sangre, se refería también a familia próxima, cercanos, personas muy cercanas a él. Y también ahí en el 14, en el Génesis 14:16, lo vuelve y lo resalta. Miren en el 14:16 de Génesis lo que dice: recuperó toda la hacienda y también a su hermano Lot con su hacienda, así como a las mujeres y a la gente. Y ya sabemos que ellos son parientes cercanos, no son hermanos de sangre. Entonces miren cómo es una interpretación errada algunas veces de lo que leemos, porque habíamos hablado que no es una manifestación de la palabra de cómo lo hacemos. Nosotros incluso ahora tratamos a los demás como hermanos. De hecho, de la iglesia decimos que somos hermanos. Y si alguien leyera un texto diciendo que tú y yo somos hermanos, pues lo podría interpretar mal creyendo que somos hermanos de sangre. Y no, somos una iglesia, somos una familia, somos hermanos. Es más, hasta los mismos evangélicos o los mismos hermanos separados se tratan de hermanos, que es ilógico con lo que están tratando de decir. Igual, así se trataban entre parientes cercanos. Entonces miremos aquí, si continuemos en esta parte, donde mostramos que también en el 501 nos muestra algo que dice en Romanos 8:29, que dice: dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, que lo encontramos en Romanos 8:29. Es decir, de los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. También nosotros, y ahí en Romanos 8:29 se refiere a nosotros como hermanos, es nuestro hermano mayor, no que él era el mayor de muchos hermanos. Es una mala interpretación de la lectura. La maternidad virginal de María es el designio de Dios, y en el 502 dice así: la mirada de la fe, unida al conjunto de la revelación, puede descubrir las razones misteriosas por las que Dios, en su designio salvífico, quiso que su Hijo naciera de una virgen. Estas razones se refieren tanto a la persona y a la misión redentora de Cristo como a la aceptación por María de esta misión para con los hombres. Gracias, Madre, por haber dicho sí. La virginidad de María manifiesta la iniciativa absoluta de Dios en la encarnación. Jesús no tiene como padre más que a Dios. La naturaleza humana que ha tomado no lo ha alejado jamás de su padre. Es consustancial con su Padre en la divinidad, consustancial con su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas, en la divina y en la humana, que es algo impresionante, es algo hermoso. También en el 504 nos dice que Él, Jesús, es el nuevo Adán que inaugura la nueva creación. El primer hombre ha salido de la tierra, es terreno. El segundo ha venido del cielo. Es del cielo, es una divinidad.
Primera carta de Corintios 15:47, ahí podemos encontrar eso. Y Dios lo ha dotado y le da un espíritu sin medida, que lo dice Juan 3:34, de su plenitud, con cabeza de la humanidad redimida, como cabeza de la humanidad redimida, hemos recibido toda la gracia por la gracia. Juan 1, del 1 al 16. Y también encontramos algo bien bonito que dicen: la participación en la vida divina no nace de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino del deseo de Dios. Viene de Dios. Y eso lo encontramos en Juan 1:13. Se lo voy a repetir. La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino del deseo de Dios, sino de Dios. Juan 1:13. Y para terminar, en el 506 nos dice lo siguiente: María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe, no adulterada por duda alguna, y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que la hace llegar a ser la madre del Salvador. Por eso tenemos que aprender de la fe de María. Mas bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe, que al concebir en su seno la carne de Cristo. María es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura más perfecta de la realización de la iglesia. La iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la participación el bautismo engendra para una nueva vida inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen que guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Gracias, Madre Santa, porque tú eres Inmaculada Concepción, Madre de todos los hombres y Madre de nuestro Señor en la humanidad. Madre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eres la Madre de Dios y por eso eres nuestra intercesora. María, Madre de Dios, nuestra intercesora, nuestra compañera, enséñanos a tener tu fe, enséñanos a tener tu obediencia. Muchas gracias, que todos estén muy bien y que aprendamos a querer a María como esa madre que nos acompaña y nos enseña, y sobre todo que imitemos su fe y imitemos su obediencia. Muchas gracias, que estén muy bien. No olviden darle like, no olviden compartirlo. No olviden evangelizar. Si tú no tienes la palabra, si tú no tienes la forma de hablar, usa estos videos, para eso los estamos haciendo. Muchas gracias por su compañía y vamos muy bien. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias por todo.